transductores. Continuará. Maestra, el problema es que Joel no tiene WhatsApp, entonces se lo acabamos de mandar por Facebook hace rato el link. Entonces podríamos ver si puede continuar otro compañero en lo que llega a Joel. Es que si me salto al siguiente equipo, No, ya no o sea, me no, regreso. el siguiente de nuestros compañeros. Falta de que ingrese un compañero. Ajá, este Joel. No importa, O- puede iniciar el equipo, quien sigue. ok, vale. Ahora sí Muchas que gracias. si él no está, continúen, pero no dejen el equipo solo, porque si no, me voy con el otro equipo, pero ya no me regreso. Si me brinco No, no, un sí equipo, ya no me regreso. está bien, gracias. Solo denos un minutito para empezar a compartir, profesor. Ok, ¿les parece que para que no perdamos tanto tiempo, vamos a pasar lista? Sí, está bien, profe. Albor Morales, Presente. Colín Pineda, Fabián López, Presente. Franco Flores, Presente. García Guzmán, Presente, García maestra. Portillo, Presente. García Portilla, Presente. Hernández Canales, Presente. ok, Hernández Maldonado, Hernández Maldonado, López Bonilla, Mateos García, Presente. Mendoza, no, Méndez Salazar, Méndez Salazar, Mendoza Palacios, Presente, profesora. Morgado Saldaña, Presente. Narváez Sosa, Presente, por favor. Navarro Trejo, Presente. Pérez Pacheco, Presente. Ramírez Flores Brenda, Presente. Ramírez Hernández, Presente. Revilla Caro, Presente. Reza Meléndez, Presente. Robles Saucedo, Salcedo, Presente. perdón, Presente, profesora. Robles. Romero Molina, gracias, Presente. Rubalcaba Hernández, Presente. Salas Ramos, Presente. Sánchez Hernández, Presente. Saucedo Hernández, Solís Hernández, Vanegas Castillo, Presente, maestra. Vera García, Presente. Villavité Jennifer. Presente. Ok, muchachos, gracias. Son 5 integrantes del equipo. Adelante, Sí. muchachos, los escucho. Bueno, ya había. Buenos días, primero que Hola, todo. muy buenos días. Ya había expuesto, no sé en dónde me quedé, creo que en la capacitante, no. Compilancia. ¿Me quedé en la compilancia? Ahí. Ujú.
Entonces sí me quedé en la compilancia. Ya vimos lo que es la inertancia, ¿verdad? Sí, o lo repito de nuevo. A ver, vamos a ver quién nos puede decir quién es la última fue la confianza. Por favor, para participación, muchachos. ¿Qué es la confianza? Un ejemplo de confianza. Recuerden que las participaciones también cuentan, muchachos. No puede ser del equipo, ¿verdad? No, del equipo no. ¿No? ¿Nadie? Así es como están de atentos. Ok. ¿Nos puede Lo recordar el explico. equipo, por favor, para retomar el tema nada más Sí. y hacerles memoria a sus compañeros? Voy a explicar rápido, más o menos todos. Así, Gracias. de una manera así, Se rápido. perdieron un punto, chihuahuas. Y era Bueno, adicional. sí. Vamos a ver lo que es circuitos electromecanoacústicos. ¿En qué consisten los circuitos electromecánico-acústicos? Son la representación de sistemas acústicos a nuestro sistema eléctrico. Lo voy a explicar más rápido así. Vamos a tener, igual que en nuestro sistema, en nuestros circuitos, vamos a tener corriente y voltaje, pero la forma de representarlo en sistemas acústicos, nuestra presión va a ser el voltaje, la tensión, y la velocidad de volumen va a ser nuestra corriente, por así decirlo. De esto se va a definir la masa acústica o la inertancia, que esta sí voy a dar la definición porque más o menos no me la sé, que la masa acústica es la cantidad proporcional a la masa que contiene las dimensiones de kilogramos sobre metros a la cuarta asociada con la masa de aire de aceleración por la fuerza neta que actúa de modo de desplazar el gas sin comprimirlo apreciablemente. Está dada por estas fórmulas. Esta es la fórmula, donde P con respecto al tiempo es la diferencia instantánea entre las presiones que se denomina en newton sobre metros al cuadrado, la MDA, que es la masa acústica, que se denomina de kilogramos sobre M a la cuarta, y UDT, que es la velocidad de volumen. Ahora su forma de representarla en circuitos va a ser, vamos a tener dos tipos, la de movilidad y la de impedancia. La que se ocupa más es la de impedancia, entonces por lo tanto se va a representar en forma de bobina. De hecho, si me permite hacer una pausa nada más para que sus compañeros no se les olvide que tienen que ir tomando nota y que dentro de estas mismas ecuaciones muy seguramente viene la parte del diseño. Cuando estamos estructurando un diagrama eléctrico, bueno, ya sabemos qué elemento poder utilizar. En el caso, por ejemplo, de lo que son las cajas acústicas y en particular hablando sobre el altavoz electrostático, ¿sí? O de bobina móvil, precisamente se le llama de bobina móvil. ¿Por qué? Porque dentro de él está contenido la bobina. La bobina es la que hace que pueda generar esa radiación acústica. Si ustedes son un poco observadores o si en casa tienen un altavoz ya dañado, que ya no esté funcionando, desármenlo, por favor. Es importante que lo desarmen y que ustedes mismos vean los dispositivos o los materiales, perdón, por los cuales está integrado. Entonces, la bobina como tal tiene un peso. Ese peso, ¿sí? Es lo que tiene que ver con la masa y lo que va a hacer, depende del peso que tiene, es lo que va a tardar en desplazarse la bobina. Cuando nosotros le inyectamos una señal eléctrica a la bobina, al altavoz, porque está conectado al altavoz, lo primero que hace es desplazarse, ya sea tiene un desplazamiento positivo o negativo.
Y conforme le va llegando la señal, sigue teniendo ese desplazamiento. ¿Y ese desplazamiento de quién depende? De la masa que contiene la bobina. Y entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Analizando cada una de las ecuaciones. Ahora bien, dentro de ese imán contiene lo que es el entrehierro, que quiere decir que tiene una pequeña ranura que lo que hace que cuando se baje la bobina, ¿sí? Se interactúe con el imán. Y el imán, al entrar, la bobina, al entrar con el imán, lo que va a hacer es radiar más esa energía. Y al radiarla, entonces va a generar un campo magnético. Lo que está generando el imán genera un campo magnético capaz que ese campo magnético lo que hace es radiar esa energía. Entonces, ¿cómo podemos sustituir cuando no tenemos las hojas de especificaciones? Y de hecho no debemos de depender de esas hojas de especificaciones. En muchos trabajos a donde vamos a trabajar, muchas empresas, ya se perdieron esas hojas de especificaciones, incluso la marca y el modelo sobre que es lo que nos interesa, se llega de los para poder obtener los ángulos y el desplazamiento. O sea, toda esa parte es la parte que tienen que estar analizando y que desde la semana antepasada, en cuanto terminamos con el primer departamental, les dije, tienen que empezar a ver la parte del diseño. Si voy a hacer una caja acústica, bueno, ¿cómo la voy a diseñar? ¿Qué elementos tiene una caja acústica para poder ahora decir, bueno, la voy a diseñar, el volumen que requiero es de tanto? ¿Cómo? Pues a través de la parte teórica, que es la que van a estar todos, cada uno de ustedes mostrando y que cada uno, dependiendo del proyecto, es como van a extraer esa información. Esa información a mí me sirve porque yo puedo calcular el voltaje, puedo calcular el volumen, puedo calcular no sé, la parte de la fuerza electromotriz que genera. Seguramente va a haber ecuaciones que no que no las vamos a ver ya dentro de nuestra materia. ¿Por qué? Porque esa parte de lo que es la mecánica, esa ya la vieron en física. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Extraer esas ecuaciones para el apoyo de su diseño. Por ejemplo, para los que están trabajando con acondicionamiento acústico y aislamiento, bueno, de igual manera es un tema de señales y vibraciones. Si bien es cierto, aquí no se abarca, pero sí se abarca la parte de refuerzo electroacústico. Entonces, vamos a ir extrayendo, por eso la importancia de que desde el inicio de clases les compartí los programas de séptimo semestre. Los otros ya no se los comparto porque finalmente ustedes ya los cursaron, ustedes los deben de tener. Y es más, yo creo que les son más funcionales sus apuntes que los programas. ¿Por qué? Porque en los apuntes tienen la información. Y si no, bueno, son lagunas que se quedan, pero su deber es complementarlas para poder seguir avanzando. De lo contrario, de nada sirve que diga, bueno, yo voy a hacer un altavoz. Ok, sí. Y luego, no, pues de 5 por 4 por 20. Está perfecto. ¿Y de dónde obtuviste esos datos? Pues no sé, se me ocurrió. No, me tienes que demostrar
¿cómo es que obtuviste esos valores? Si bien es cierto, de acuerdo a la teoría de los parámetros de Thiele-Small, ustedes tienen que calcular el volumen. Y con ese cálculo, no necesariamente van a tener medidas estándares de alto, ancho y largo, sino que cumpliendo el volumen, obteniendo el volumen, con ello ya ustedes proponen la altura, el largo y el ancho, y entonces ahora sí, le puse tanto por tanto por tanto, porque el volumen que calculé de acuerdo a las características que tiene mi bobina, que tiene la respuesta a la frecuencia y el factor de acoplamiento, resulta que este es el volumen que debe de tener mi altavoz. Entonces lo desglosamos de tantos largo, de tanto ancho y tanto. ¿Sí? Es un ejemplo. ¿Ok? Gracias. Adelante. Bueno, ahora les voy a explicar lo que es la compilancia acústica. La compilancia acústica es la cantidad constante que tiene la dimensión de metros a la quinta sobre newtons. Está asociada con un volumen de aire que está comprimido por una fuerza neta sin desplazamiento apreciable del centro de gravedad del aire del volumen. En otras palabras, la compresión sin aceleración es lo que identifica la compilancia acústica. Como aquí se puede ver, es el volumen que contiene una cavidad. Bueno, también la ley que se va a implementar en esto va a ser la de fuerza es igual a 1 sobre C de subíndice M entre el integral de U de T, que esto está definido por la presión instantánea en newton sobre metros al cuadrado. C de A es la compilancia acústica en metros a la quinta sobre newton. Y U de T es la velocidad instantánea del volumen, que es igual a metros cúbicos sobre segundo. También en el estado estacionario, con frecuencia angular, podemos tener que la presión es igual a U sobre J de omega de CA. También la forma de representar nuestra compilancia acústica es de la siguiente forma. Aquí se ve mejor. Dice a la izquierda una compilancia acústica. El caudal que ingresa se utiliza exclusivamente para comprimir el aire cerrado, no para ocasionar un movimiento neto. A la derecha la equivalencia de nuestro circuito correspondería a la compilancia acústica, que en este caso ¿A va a qué ser un corresponde capacitor. el caudal? ¿Mande? ¿A qué corresponde el caudal? A una caja acústica, se podría decir. Bueno, a un volumen, una superficie cerrada con un volumen de aire. Bueno, yo lo entendí más. ¿Mande? El caudal, no, nada que ver. El caudal lo representamos como lo que dentro de la teoría nos dice el caudal, dentro de lo que es, si es con complianza acústica, el caudal es la velocidad con la cual el sonido viaja. Muy bien. Sí está, que está contenida en un volumen, sí, pero lo manifiesta como el caudal o se representa como el caudal, pero en realidad estamos hablando de la velocidad. De la velocidad. Bueno, sí. Entonces es la velocidad de nuestro volumen dentro de un sistema. Bueno, la dentro de un velocidad volumen. con la cual viaja el sonido dentro de un volumen. Gracias. La velocidad. ¿Por qué? Porque precisamente no se va a desplazar de igual manera en un lugar abierto al aire, ¿no? Campo cercano, campo lejano. Recuerden un poquito, perdón, esa teoría y al mismo tiempo, cuando yo cierro, entonces ya se empieza a acotar y bueno, y no solo eso, también hay varias reflexiones y difracciones, pero bueno, vamos por partes primero. Adelante. Sí, entonces ahora les voy a hablar de lo que es la resistencia acústica y la responsabilidad acústica. La resistencia acústica está asociada con las pérdidas disipativas que ocurren cuando hay movimiento viscoso en cierta cantidad de gas a través de una malla fina o por un tubo capilar. Es una cantidad constante que tiene dimensiones de newton sobre segundos entre
a la quinta, la unidad es el ohms, pero acústico. El elemento que se utiliza para representar nuestra resistencia acústica es esta, una pantalla de malla fina. Aquí se ve. Acústica es la recíproca de nuestra resistencia. Así como nosotros lo vemos en circuitos, los Siemens, es lo mismo. Bueno, la ley que nos va a representar nuestra resistencia va a ser la siguiente, que es P con respecto del tiempo es igual a R de A de U de T, y de nuestra responsibilidad acústica es el inverso nada más de nuestra resistencia, donde P de T es la diferencia entre las presiones instantáneas en newtons sobre metros cuadrados a través de nuestro elemento disipativo. RA es la resistencia acústica en ohms acústico. RA es la responsabilidad acústica, que es nuestra inversa de nuestra resistencia. Y UDT es la velocidad de volumen instantánea, que es igual a en metros cúbicos sobre segundo. Y en algunos libros la encuentran como el caudal. La U se representa, o el caudal se representa a través de la U. Ah, el caudal. Entonces, pues, nuestra resistencia se va a representar así, como igual una resistencia en circuito. Aquí lo podemos ver. Ahora, les voy a explicar un poco de lo que es los generadores acústicos, porque lo tenemos que ver para hacer una analogía correcta de nuestros circuitos. Que vamos a tener, los que más se utilizan son los de generadores de velocidad constante y generador de fuerza constante. Pero se representan, están representados mecánicamente. Se representa un motor muy poderoso asociado con un mecanismo de manivela. Los extremos opuestos de generador tienen las velocidades U1 y U2. Una de estas velocidades U1 o U2 están determinadas por los factores externos al generador. La diferencia entre las dos velocidades U y el cambio es la velocidad independiente de la carga conectada al generador. El generador de nuestra fuerza constante se representa aquí como un transductor mecánico en cuyo primario se mantiene una corriente eléctrica de amplitud constante. Este generador produce una fuerza igual al producto de la corriente I por la densidad de flujo V. Retomando eso, es la forma más fácil de representar nuestros generadores acústicos, que ahora fueron en forma mecánica, pero para representar nuestra presión constante y nuestra cavidad, que es igual constante. Les voy a explicar un poco qué es la impedancia acústica. La impedancia acústica es igual, su símbolo que en circuitos, la Z mayúscula, que es la razón de la presión acústica, el flujo de volumen acústico, es igual a la presión sobre U. El flujo es medido en metros cúbicos por segundo. Entonces, definimos que podemos tener las unidades de la impedancia acústica, son de presión por segundo sobre metros cúbicos, que aquí lo podemos ver. También tenemos los componentes acústicos que eran caracterizados por su impedancia acústica, definida como el cociente de la transformada de Laplace, de la presión y el caudal. Como aquí lo podemos ver, aplicamos la transformada de Laplace. En este caso, las señales, sean sinusoidales, se pueden trabajar fasorialmente, y entonces podemos considerar nuestra impedancia acústica, que se define de esta manera, de la presión caudal entre el caudal. Para los casos, nuestros sistemas, nuestra compilancia y lo que es la resistencia, y la vamos a representar de la siguiente manera, que es igual a Z, es igual a nuestra M de A, subíndice A, por masa S. Acústica. Masa acústica. Igual, Z es igual a 1 sobre la compilancia acústica, y Z es igual a, que es igual como en circuitos, resistencia es igual a la impedancia. Ahora vamos a
tener nuestras clasificación de impedancia. En este caso vamos a tener la impedancia acústica específica, que se define como el cociente de la presión y la velocidad U en lugar de caudal. Eso sucede cuando no nos interesan las propiedades locales de campo acústico. Para una onda plana atravesando un área A, podemos establecer la siguiente relación entre la impedancia acústica y la impedancia acústica específica, donde nuestra impedancia... Ojo, esa parte es súper importante, porque dice, eso sucede cuando nos interesan las propiedades del campo acústico. Y esta, ¿por qué? Porque precisamente el imán les decía, esa bobina o ese altavoz está compuesto de una bobina y de un imán. El imán es la parte más importante que tiene. Si no funciona el imán, ya adiós mi altavoz. Ya no está funcionando, ya no es posible rescatarla. Hay empresas, hace muchos años todavía había varias empresas que se dedicaban ahí en República de El Salvador de poder imantar el imán, pero hoy me parece que solo hay una ahí en República de El Salvador y son así como que muy contadas y bueno, pues sale más caro. Ahora con la entrada de los altavoces chinos, pues ya no tiene sentido, ¿no? El hecho, solo que que realmente valga la pena ese altavoz, ¿no? Bueno, así se expresa la impedancia acústica específica. También tenemos la impedancia radiacional acústica, la cual es útil en el estudio de la radiación acústica en superficies vibrantes, que está relacionada con la impedancia acústica específica por la siguiente expresión, donde ese es el área de la superficie vibrante. También tenemos la impedancia de radiación, usada en los cálculos de acoplamiento entre las ondas acústicas y las fuentes de forzamiento o cargas impulsantes. Es parte de la impedancia mecánica, ZDM, de un sistema vibrante relacionado con la radiación de sonido. La impedancia de radiación se define como la relación entre la fuerza y la velocidad asociada a la partícula oscilante del medio, y esta relación con la impedancia acústica específica en una superficie por la expresión ZDR es igual a S de Z. Ahora les voy a explicar lo que es los transductores. Defínase el transductor como un dispositivo capaz de transformar la energía de una forma a otra. Dice la importancia de los transductores electromagnéticos, que sirve para transformar energía eléctrica en energía acústica y viceversa. Hay muchos tipos de transductores. En acústica los ocupamos en micrófonos, auriculares telefónicos, altavoces, captadores vibrantes y productores de vibraciones, que son por lo general redes reversibles positivas y lineales. El tipo de transductor electromecánico elegido para realizar cada uno de estos instrumentos depende de factores tales como la impedancia eléctrica, mecánica deseada, durabilidad y coste. Pero nos ocuparemos también de los transductores mecanoacústicos, que sirven para la conversión de energía mecánica en energía acústica. Bueno, voy a iniciar con los transductores electromecánicos, que están en los altavoces, micrófonos, empleándose en general en dos tipos de transductores electromecánicos, electromecánico y electroestático. Transductores electromecánicos. Ese tipo de transductor se puede caracterizar mediante 4 terminales, en las cuales tienen tensión y la corriente asociada, mientras que en las otras 2 terminales tienen la velocidad y la fuerza como magnitudes mensurables. Las ecuaciones básicas aplicables al transductor de bobina móvil son F es igual a B de L de I,
donde I es la corriente eléctrica en amperes, F es la fuerza del circuito abierto en newtons, producida por el circuito mecánico por la corriente, y B es la densidad de flujo magnético que está dada en Weber sobre metros cuadrados. Esta ecuación también es importante precisamente porque es el campo magnético que genera, cómo obtener el campo magnético de la bobina. Muchas veces la bobina, cuando vamos a comprar la bobina para el enconado, por alguna razón, se le cambia la bobina. Desafortunadamente, cuando vas y la compras, no trae especificaciones técnicas, no te dice de cuál es su campo magnético, cuál es la impedancia, simplemente te dan la bobina de acuerdo al tamaño que contiene. ¿Cuál es la diferencia con las de fábrica o cuando tu altavoz sale de fábrica? Por favor, muchachos, sí les pido que con que alguno de ustedes tenga un altavoz en casa que ya no esté funcionando, me lo haga saber para que juntos lo vayamos desarmando y yo les voy explicando, porque precisamente cada componente va a estar representado por una ecuación para poder obtener esos valores. Entonces, cuando el fabricante las manda a hacer las bobinas, o más bien ellos fabrican las bobinas, las fabrican con ciertas características en particular, son estándares. Pero son estándares para sus altavoces, no las fabrican para poder tener refacciones. Las refacciones incluso son más hechas a mano a veces, en donde precisamente en base a tus necesidades, recuerdan un poquito, esto se ve en física también, en donde podemos calcular la impedancia de acuerdo al número de vueltas que tiene, el diámetro del círculo, ¿no? Del espesor, el grosor del alambre, el que va entorchado, ¿sí? Y dentro, ahora sí que este tipo de ecuaciones solo es un recordatorio de lo que ya se ha visto. Ustedes ya vieron circuitos, ustedes ya vieron o están en la parte de electrónica lineal, en donde están interpretando cada una de esas señales. Es nada más recordarlas, jalarlas un poquito para que ustedes puedan utilizarla dentro de nuestras aplicaciones, que es las aplicaciones acústicas. En este caso, dentro de lo que es un sistema de altavoces, con un solo altavoz podemos extraer nuestro sistema o nuestra malla eléctrica. Incluso la forma de poderlo colocar si de manera paralela o en serie. Y esto influye mucho ya cuando vamos a conectar más de un altavoz, incluso con la parte de la polaridad. Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero sí hago énfasis en poner atención en estas ecuaciones porque a más de un equipo les va a ser funcional, ¿ok? No solo es para el equipo, para ellos, sino es para toda la clase. Gracias, adelante. Creo me quedé en L, es la longitud efectiva en metros del conductor eléctrico, U es la velocidad en metros sobre segundos, E es la tensión eléctrica del circuito abierto. Bueno, el símbolo que utilizamos para nuestro transductor es el transformador ideal, como se ve aquí en la ilustración. Creo que aquí me equivoqué un poco. Bueno, te lo corrijo. Ahora vamos a ver el transductor electroestático mecánico. Este tipo de transductor se puede caracterizar también mediante 4 terminales, en donde 2 vamos a medir nuestra tensión y la corriente, mientras que en las otras 2 vamos a medir la velocidad y la fuerza. Este transductor... Una pausa tantito. El transductor electrostático precisamente es otro tipo de altavoz y micrófono que podemos emplear. ¿Por qué se le denomina al anterior? Era de bobina móvil o dinámico, porque sus componentes contienen una bobina. ¿Okay? Ahora, en el que vamos a iniciar, que nos está hablando Joel, está contenido por un capacitor, por eso es electrostático o también conocido electrostático o de condensador. ¿Por qué? Porque su funcionamiento depende del mismo funcionamiento de un capacitor, el cual contiene dos placas, una móvil y la otra fija. Y entonces, para poder interpretar en este sistema, obviamente, pues ahora estamos hablando de electrónicamente o eléctricamente un capacitor. Entonces, el capacitor
tiene otros otros aditamentos por los cuales aquí, bueno, les explica un poquito más Joel. De hecho, aquí ya vienen las ecuaciones, ¿no? Entonces, para hacer esa diferencia entre un tipo de transductor y otro tipo, y el por qué emplear estas ecuaciones, porque estamos hablando de los transductores y vamos a meternos un poquito más a la parte de los transductores, pero la manera de poderlo representar son estas, ¿ok? Adelante. Bueno, aquí igual su forma de sus ecuaciones están determinadas por esta, donde es la tensión eléctrica de nuestro circuito abierto en volts, que está producida por el desplazamiento. No me acuerdo del nombre de la letra. Igual no me acuerdo. Bueno, ese desplazamiento en metros de una dimensión de un dispositivo piezoeléctrico, pues la carga eléctrica en Coulomb almacenada en el dieléctrico del dispositivo piezoeléctrico. F es la fuerza en circuito abierto en newtons producida por la carga Q. Tau es el coeficiente de acoplamiento cuya dimensión es S newton sobre Coulomb o volt sobre metros. Su forma de representar nuestro transductor es esta. Donde, ahora, eléctricamente, ¿ya vieron la manera de cómo representa la diferencia entre un diagrama eléctrico de un transductor de bobina móvil con un piezoeléctrico? Ya van cambiando las analogías, ¿no? Cómo van y vamos enriqueciendo ese sistema, ¿no? Así como lo dijo la maestra, ya aquí vamos a depender de un capacitor. Ahora les voy a hablar de los transductores mecanoacústicos, disculpen. Este tipo de transductor se representa en un punto del empalme entre dos partes mecánicas y acústicas de un circuito análogo. Un ejemplo es un plano en el cual el diafragma del altavoz actúa sobre el aire. Este transductor se caracteriza también con 4 terminales. En 2 de las terminales se puede medir la fuerza y la velocidad, y en las otras 2 la presión y la velocidad de volumen. Las ecuaciones básicas aplicables en los transductores mecanoacústicos son las siguientes, donde F es la fuerza en newtons, es la velocidad en newtons sobre metros al cuadrado, U la velocidad de volumen en metros cúbicos sobre segundo, U la velocidad en metros sobre segundo, S es el área en metros al cuadrado. El símbolo de este transductor se da en el siguiente, es más simple. Y bueno, les voy a... ¿A qué les recuerda ese diagrama? Un transformador. Así es. Y bueno, ahora les voy a explicar ejemplos que estuve buscando en los libros que usted también me dijo, maestra, y bueno, no encontré muchas referencias, nada más encontré la referencia de ingeniería acústica, pero casi tampoco venían ejemplos. Bueno, no venían de hecho ejercicios, o tal vez no busqué bien de sistemas análogos. Entonces tomé los del libro donde saqué toda la información y casi no los entendí, así que les voy a explicar lo poco que entendí. Ok, espero que, ahorita lo vamos a sí. Bueno, el ejemplo dice un dispositivo acústico, como se muestra en la figura 3.31, que es esta. Dice, consiste en 3 cavidades, B1, B2 y B3, 2 pantallas de malla fina, RA1 y RA2, 4 cortas secciones de tubo, como aquí las podemos ver, T1, T2, T3 y T4, y un generador de presión constante. Debido a que el aire de los tubos no está confinado, la compresión es despreciable. Debido a que el aire de las cavidades está confinado, el movimiento del medio es muy pequeño. Bueno, nos da nuestra fuerza generada de generador, que está definida por F es igual a 10 a la menos 5 coseno de 1000 en T newtons. El radio de nuestro tubo es igual a 0.5 centímetros. La longitud de cada una de las secciones L es igual a 5 centímetros. El volumen de cada cavidad es de 10 centímetros cúbicos.
y la magnitud de las dos resistencias acústicas son de 10 ohms. Despreciando las correcciones de los extremos, calcular la velocidad de volumen U0 en el extremo del tubo 4, que es este. Bueno, para hacer nuestro análisis, primero tenemos que pasar nuestra analogía acústica a nuestra analogía de circuitos. Y pues aquí como tenemos, recuerden que tenemos nuestros generadores de presión constante y de velocidad de volumen constante. En este caso es de presión, por lo que antes ya tenemos. de que cambie, por favor, nada más para que visualicen que un pistón, nada más recordando, no sé si lo comentamos la clase pasada, donde efectivamente es como un émbolo de una jeringa, ¿no? La cual nosotros le vamos a inyectar, en este caso, pues, aire, y tiene una cavidad por la cual va a expulsar ese volumen, esa masa contenida. Cuando nosotros inyectamos esa parte, sale por una cavidad más pequeña. Si nosotros lo hacemos a una velocidad, va a generar ciertas frecuencias de sonido. Y ese mismo principio, cuando ustedes tocan, bueno, o han visto cuando se toca la trompeta, ¿no? Y empiezan a presionar los diferentes pistones que tiene. Precisamente lo que hacen es liberar el aire que entra, pero lo van liberando por superficies diferentes. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que tiene, por eso tenemos, es un ejemplo donde hay 3 volúmenes, 3 cavidades, en la cual el aire que contiene, que va a entrar, ¿sí? Aquí incluso se ve, porque es una resistencia. ¿Qué es una resistencia? La oposición a. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si yo lo presiono, se destapa la primera resistencia, permite el paso. Y entonces ahora va a recorrer una distancia, ya no, la distancia en la cual la voy a calcular ya no va a ser desde el punto 0 hasta B3, sino ahora va a calcular la desde 0 hasta B2. Pero ¿qué pasa si yo entonces nada más libero esas dos y dejo pasar la B1? Entonces ya el desplazamiento va a ser hasta B1. ¿Sí? Sí lo... Y entonces sus variables van cambiando y de acuerdo al valor de la resistencia, cuando voy cerrando esas cavidades, las dejo pasar y entonces no tengo resistencia, pero esa resistencia hay una oposición a en el momento cuando está desplazándose, esa misma energía va a llegar igual que hasta B1. No. Me cambiando. Pues no. ¿Sí? Bueno. Bueno. Sí, Sí, la energía va a ser la misma hasta llegar a B1, va a llegar con la misma energía que cuando se disipa en B3. No. No. ¿Por qué? Porque primero cuando la roja sale con cierta intensidad, pero ahí le pone un tope en la resistencia, la cierra para que toda se contenga y esté dentro del volumen B3. Pero si esa misma energía, esa misma fuente, la vuelvo a producir y ahora libero esa primera resistencia y la dejo pasar hasta B2, el desplazamiento que va a tener es mayor. La distancia que va a recorrer es mayor. ¿Y qué empieza a pasar? Precisamente tiene que ver con el caudal, la velocidad con la que va a viajar. Ya no va a ser la misma velocidad la que lleve al inicio, y conforme va llegando a B1, hay una cierta fricción que lo que hace es que la velocidad vaya disminuyendo. Adelante, que está representado con T. Sí. A lo que se refería un poco la maestra es lo que iba a retomar yo también. Okay. Aquí tenemos, en esta imagen, se puede representar lo que dijo la maestra, que pasando a cada
diferente tubito y cavidad, ahí se va a representar nuestra resistencia. Entonces, de modo de que en nuestro... En este caso, en el que usted me dice, la resistencia es poca, porque Ajá. finalmente del volumen que teníamos, ahora lo que hace es que ese mismo volumen quiero que pase, pero por esa masa de aire, quiero que pase, pero por un volumen más pequeño. Entonces va a tardar más tiempo. Esto mismo es un recordatorio porque también lo ven en control. Cuando ocupan los botes de agua, cuando abren la llave, la cierran, bueno, esa es una resistencia y lo mismo sucede. Pero aquí en este caso, en el ejemplo, a la hora de cerrar completamente el tubo, pues ya no tengo ni siquiera para dónde salida. Simplemente eso se va a contener en el mismo volumen B3 o en B2 o en B1. Y en la de arriba, ¿qué quiere decir? Que la resistencia va a ser menor y aquí va a ser alta. Adelante. Bueno, y ya pues, por lo siguiente tenemos nuestro circuito equivalente, donde se los voy a explicar un poco. Bueno, en primera parte tenemos nuestro generador de precio constante, donde va a ir nuestra primera, como aquí vemos, en nuestro primero vamos a tener nuestro tubo de cavidad, lo que se representaba por una masa acústica, que la representamos por una bobina. De este punto que tenemos, vamos a tener nuestra primer cavidad de volumen 1, que se va a hacer representar con un capacitor. Este punto, como lo dijo la maestra, va a ir cambiando nuestra velocidad de volumen. Vamos a tener otro tubo, que es nuestra masa, que la representamos con una bobina. Pero aquí, como ya hay una oposición para pasar al otro, también la vamos a conectar con una resistencia en serie. Y de igual forma tenemos otra vez otra variación de velocidad. Entonces, como tenemos otra cavidad, vamos a representarlo con nuestro capacitor, pero ya como va a ser diferente, lo conectamos así. Son nodos, aquí como podemos ver están los nodos, como en circuitos lo estamos manejando por nodos. Igual vamos a tener el otro tubito, que es T4, y lo vamos a representar con nuestra bobina número 3, igual acompañada con una resistencia que se está poniendo en serie. De otra forma, igual vamos a tener nuestra cavidad 3, nuestro volumen 3. Y por último vamos a tener el tubito número 4, pero este nos está diciendo que se está, ya está, en la presión va a ser la diferencia entre la presión que tenemos aquí y la presión que es de nuestro ambiente, que es la atmosférica. Por lo tanto, nuestra bobina número 3 la vamos a conectar a tierra. Bueno, aquí lo voy a leer un poco por si no me di a entender. La línea inferior del diagrama esquemático representa la presión atmosférica, lo que significa que en ella es cero la presión variacional. En cada uno de los empalmes de los elementos del 1-4 hay distintas presiones variacionales. El extremo del cuarto tubo TA está abierto a la atmósfera, que requiere que MA4 se conecte directamente a la línea de base, que es lo que les mencionaba. Y ya, aquí vamos a obtener los cálculos. Obsérvese que la velocidad de volumen del gas que sale en el tubo T1 es igual a la suma de las velocidades del volumen del gas que entra en la cavidad 1 y la masa M2. La velocidad de volumen de gas que sale en la masa número 2 es la misma que fluye a través de la malla R1. Es igual a la suma en la que entra nuestra cavidad 2 con nuestra masa 3. Hizo el análisis. Aquí lo único que estamos aplicando es la resolución. Lo pueden resolver
bueno, ya dependiendo la necesidad que tenga, ¿no? Si saber el valor de la resistencia, el valor de la bobina, el valor de la capacitancia, ¿no? Depende. Entonces ustedes pueden resolverlo a través, recordando un poquito la teoría de circuitos, ya sea a través de nodos o de mallas. La teoría de nodos o de mallas, ¿la recuerdan? O la ley de Kirchhoff. Ujú. Y bueno, aquí hizo el análisis a través de nodo. Y ya, aquí es lo que más o menos me confundió. Donde la presión esto no. La presión está dada como es Un valor una constante. presión constante. Va a ser igual entre nuestra fuerza y nuestra sección transversal. La Entonces, superficie de la sección transversal. sí, perdón. No, bueno, creo que sí. Entonces nuestra fuerza ya nos la dieron, que son 10 a la menos 5 cosinos de 10 de t. Y esta está definida por pi sobre el área de nuestra sección al cuadrado, que el área nos lo dijeron que es de radio de 5, de 0, de 0.05, aquí la podemos ver. Aquí está. Entonces, por eso lo ponemos a 5 por 10 a la menos 3, y esto lo elevamos al cuadrado. Entonces, nuestra presión total de nuestro sistema va a estar dada por 0.12, 0.1273 coseno de 10 a la t newton sobre metros al cuadrado. Después aquí es lo que no entendí. Bueno, nos está diciendo que m, la masa, es 1 va a ser igual a la masa de acústica 2, igual a la masa acústica 3, igual a la masa acústica 4. No sé por qué las igualó. Arriba en su diagrama, en el primero. Ahí. ¿Cuál es la que estamos representando? B1, B2, B3. Ajá. Y son iguales. No, esa sería de nuestra cavidad, ¿no? De nuestro... La cavidad es el orificio por el cual está entrando. ¿Esta? Esa es la cavidad. Entonces, como igual son iguales, también se igualan. En este ejemplo son iguales. Ajá, bueno, entonces, por eso, entonces, por ese motivo que dijo la maestra, son iguales, y pues la forma de determinar esta masa acústica está denominada por la presión cero sobre la longitud sobre igual a superficie, la cual ya nos los dieron aquí, en la longitud y nuestros volúmenes, aquí ya nos los dieron, y pues nada más es cuestión de sustituir, por lo que nuestra masa acústica son de 750 kilogramos sobre metros a la cuarta. Y lo mismo que dijo la maestra por las cavidades, como son iguales. Ya le entendí entonces el ejercicio. Ese es el orificio por el cual está entrando. Digamos, supongamos que fuera de extremo a extremo, que B1 en vez de tener esa cavidad fuera contenido de acuerdo al volumen que va a concentrar la masa. Sí. Pero entonces, bueno, en este caso el pequeño orificio esto es lo mismo que usted mostró hacia arriba, donde puso que está el vacío y luego lo reduce y luego vuelve a salir. Sí. Entonces ya, como igual nuestro orificio son iguales, pues nuestras cavidades van a ser iguales. Y pues nuestra cavidad, como ya lo habíamos visto, va a ser igual entre volumen sobre... Ay, se me olvidó, pero es la presión cero y vamos a ver qué es. Porque se me olvidó. Perdón, ¿dónde está la cavidad? Por aquí está. De hecho, la verdad es que están muy sencillos, nada más es recordar un poquito qué representa cada cosa y armar su circuito. La parte de resolución del circuito, bueno, ustedes la saben mejor que yo, ¿no? Desde física la vienen trabajando.
Luego la aplicaron un poquito en teoría de sencillo, pero de todos modos vayan tomando nota porque esos pequeños detalles a la hora que a ustedes les toque resolver su circuito o de armar su circuito, interpretar sus datos dentro de una, no sé, de un sistema, ya sea mecánico, eléctrico o acústico, a la hora de representarlo, llevarlo a la parte eléctrica, se les olvida. Vayan tomando nota de dónde se está extrayendo cada cosa. Bueno, yo en lo particular diría, ¿saben qué? Pónganlo de cada color, el diagrama, hacen su diagrama de un color para que a la hora que lo monten de este lado vean la representación, cuál es cada uno, y así se puedan familiarizar mejor con esas analogías. Bueno, en nuestra compilancia ya no nos habían dado esto y va a ser igual a 1.4 por 10 a la 5 y ya, pues nuestra compilancia va a ser de 7.15 por 10 a la menos 11 metros a la quinta sobre Newton. Pues nuestras resistencias van a ser igual a lo que nos dieron en el ejemplo, que son de 10 ohms acústicos en total de todos los tubitos que estábamos trabajando. Aquí, como lo habitual en teoría de circuitos eléctricos, calculamos qué es lo que queremos determinar, nuestra velocidad de volumen. Indirectamente, primero tomamos arbitrariamente que la velocidad 1 es igual a 1 de metros cúbicos sobre segundos y calculamos la relación de P sobre la velocidad 0. Aquí lo estamos manejando en números complejos, donde nuestra masa acústica ya la tenemos aquí, que es igual a M4, ya está denominada. Entonces es solo cuestión de sustituir. Y es igual a 7.5 por 10 a la 5 newtons. Y ahora vamos a calcular la velocidad 5, que es igual a nuestra compilancia A3, que es igual a la que tenemos aquí, por la presión 4, que es igual a menos 5.36 por 10 a la menos 2 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, la velocidad 4 va a estar denominada sobre U5 más U0, que es igual a 0.946 metros cúbicos sobre segundo. Aquí están solamente ocupando la teoría de nodos. Lo que estamos viendo, determinan las ecuaciones con la variable que quiere determinar. Por ejemplo, aquí si la corriente se divide, pues la corriente va a ser esta corriente más esta corriente. Es lo que están ocupando. Entonces, para nuestra presión 3 va a ser igual a nuestra resistencia A2 más nuestra masa acústica por nuestra velocidad 4, que es lo que les estoy diciendo. Es como, aquí ocupó como la ley de Ohm, que multiplicando resistencia por corriente es igual a voltaje. Entonces, más nuestra presión 4, que es igual, esto nos va a dar igual a 9.46 más J 14.6 por 10 a la 5 newton sobre metros al cuadrado. Calculamos igual nuestra velocidad 3, que es igual a J por la compilancia A2 por nuestra presión 3, que va a ser igual a menos 0.1043 más J 6.77 por 10 a la menos 7 metros cúbicos sobre segundos. Entonces igual calculamos ahora U2, que va a ser U3 más U4, que es igual a 0.842 más J de 6.77 por 10 a la menos 7 metros cúbicos sobre segundo. Igual que lo anterior, calculamos P1, la presión 1, que va a ser RA4 más M, la masa acústica 2, por la velocidad 2, la velocidad de volumen, por la presión 3, que va a ser igual a 17.37 más 2.91 por 10 a la 6. Así vamos a ir calculando. Nos estamos yendo de nodo a nodo, ya para al final calcular nuestra velocidad U0. Entonces, para nuestra velocidad, que es 1, va a ser igual a la compilancia que diga 1 por la presión 2,
y esto nos va a dar igual a menos 0.1496 más J de 1.292 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre segundos. Ahora Aquí para algo calcular. importante, muchachos, es que luego en las unidades, a la hora de hacer sus cálculos, se les van las unidades. Es importante Así. que pongan, y se lo hacen en la calculadora científica y todo, pero a la hora de escribir los resultados, no escribimos los índices. Eso es importante. Bueno, aquí pues ya nosotros ya sabemos las unidades. La velocidad de volumen es dada en metros sobre segundo. La presión en newton sobre metros al cuadrado. Entonces, para calcular ya nuestra última presión, va a estar dada por esta ecuación y sustituimos los valores que ya son los mismos que nos están dando anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos la presión 2, que ya la habíamos calculado por acá. Y así. Entonces es 15.93 más J de 2.62 por 10 a la 6 newton sobre metros al cuadrado. Y por último ya solamente hacemos la relación de la presión entre U0, aquí como que lo ven, para determinar nuestro voltaje. Aquí tenemos una bobina y utilizamos solamente nuestra relación. Y ya, el valor deseado de U es U por la presión sobre U0 por la presión, que esto está dado por, lo sustituimos y va a ser 0.1273 cosinos de T entre 15.93 más J de 2.61 por 10 a la 6. Y ya tenemos que es nuestro resultado. Aquí lo que no entendí es por qué sí, ya me acordé. Aquí nos los explica. En otros términos, la impedancia es parcialmente la de 4 masas acústicas en serie, de modo que U de T está trazado respecto a la presión en casi 90 grados. Es por eso que hizo el desfase y se convierte en un cero. Y bueno, tengo el ejemplo 2, que ahora nos dice que el resonador de Helmholtz se utiliza frecuentemente para eliminar un componente de frecuencias indeseadas en los sistemas acústicos. Aquí vemos en la figura 3.33, nos los está dando el ejemplo. Un generador de fuerza constante G produce una serie de tonos entre las cuales hay uno indeseado. Bueno, tenemos estos tonos actúan un micrófono M cuya impedancia acústica es de 500 ohms acústicos. Si el tubo T tiene un área transversal de 5 centímetros al cuadrado, una longitud de 5 centímetros, la longitud 1 y la longitud 2 van a ser igual de 5 centímetros, la longitud 3 de 1 centímetro, el volumen va a ser igual de 1000 centímetros cúbicos y el área transversal de L3 es de 2 centímetros al cuadrado. ¿Cuál es la frecuencia eliminada por el sistema? Aquí, pues, primero tenemos que hacer nuestro circuito eléctrico equivalente. Igual tenemos una presión constante. Vamos a tener nuestro tubo, que significa que vamos a tener una masa acústica, y tenemos nuestra cavidad, que aquí está representada. Vamos a tener nuestra otra masa acústica, y aquí como no está saliendo en la presión atmosférica, vamos a tener nuestra resistencia que se está poniendo. Y aquí está nuestro volumen de nuestro resonador, perdón. Entonces dice, en los tonos actúan, bueno, ya solamente como tenemos la misma masa, la podemos igualar como en el ejercicio anterior. Entonces, aquí está nuestra ecuación, sustituimos los valores y nuestra masa A1 va a ser igual a 118 kilogramos sobre metros a la cuarta. Nuestra masa 3, que es nuestra masa 3, ¿dónde está nuestra masa 3? Esta es la 1 y esta es la 2.
Nuestra masa 3 sí está cambiando, por lo que es diferente, y aplicamos la longitud que nos da nuestro problema, que es de la 3, que es de 1 centímetro. Por eso se multiplica por 0.01. Y ya solamente nuestra superficie, y es igual a 59 kilogramos sobre metros a la cuarta. Ahora nuestra compilancia A3, que es esta. Ah, no, es esta. Entonces la multiplicamos por el volumen sobre nuestra presión cero, que es 10 a la menos 3 por 1.4 por 10 a la 5, que esto es igual a 7.15 por 10 a la menos 9 metros a la quinta sobre newtons. Nuestra resistencia nos las está dando, que son de 500 ohms acústicos. Entonces, es evidente que la velocidad de volumen U2 del transductor M será 0 cuando la rama está derivada en esta resonancia. Y pues luego tenemos que, para sacar la frecuencia, primero tenemos que sacar nuestra frecuencia angular, que está denominada de la siguiente manera, que es 1 sobre nuestra masa acústica 3 y nuestra compilancia 3, raíz cuadrada, que como ya las calculamos, solamente es 1 a la cuarta entre raíz de 42.2, que esto nos va a dar 1540 radianes sobre segundo. Y como es la inversa nuestra frecuencia, pues solamente sacamos inversa. Y esto, no, esperen, me estoy equivocando. La frecuencia es igual a 2 por la frecuencia angular pi, creo. Y entonces es igual a 245. Son, ya no me acuerdo qué son, sobre segundos. Perdón, es que ya... y bueno, estos son los dos ejemplos que hice porque ya no encontré más. Y sería todo de mi parte. Ok, para cerrar, ¿alguna duda, muchachos? Espero que hayan tomado nota. Se ve muy sencillo. Bueno, al inicio, pues sí, a lo mejor nos cuesta un poquito de trabajo. A Joel no fue nada sencillo, poder entender o ir interpretando. Yo creo que si esas pequeñas dudas las hubiéramos aterrizado el día que correspondía a las dudas, por eso fue que les dejé. Este día en particular son dudas precisamente para aclarar esta parte y que a la hora de la exposición pues no se nos complicara tanto, ¿no? Pero yo creo que ahorita que lo expuso, quedó más claro para él. Bueno, eso es lo que yo considero. Pero de igual manera, muchachos, les decía, es algo sencillo, es algo que ya se vio, nada más que sí se acentúa un poquito a la parte de electroacústica y transductores electroacústicos. Recuerden que hay una gran variedad de transductores, ¿sí? No solo los electroacústicos. ¿Por qué nosotros nos enfocamos a esta parte? Porque es la parte que hace poder funcionar un sistema de comunicación. Para eso requerimos de un transductor electroacústico. ¿Sí? Por eso la necesidad y la importancia de esta materia, que si se dan cuenta es nada más la aplicación de lo que ya se vio en física, de lo que se ve en circuitos y en electrónica lineal. Nada más es interpretar y cambiar de un sistema. Si no sabemos de dónde surgió, cómo salió, nos vamos a ir atorando. Entonces, espero que hayan tomado notas y que a quienes les va a hacer funcionar este tema también lo hayan rescatado. De todos modos, lo que me enviaron fue su exposición, en la herramienta, los materiales que van a trabajar para su exposición, pero ya cada equipo tiene que desarrollar su tema tal cual, redactarlo en un documento de Word para poderlo compartir entre ustedes. Creo que con ustedes fue el problema, ¿no? De la carpeta compartida. Para poderlo corroborar y si no, bueno, de lo que me mandaron por correo, ahí veo la manera de compartirlo con todo el grupo, pero esa es únicamente las herramientas que iban a emplear para su exposición. Ya el desarrollar el tema como tal, bueno, espero que ya lo tengan en el momento que se los pida y que no hay de que, es que no lo pidió, finalmente de dónde buscaron y obtuvieron su información, ¿no?
Así que casi es nada más darle formato a la información que extrajeron. Si no hay dudas, muchachos, comentarios, alguna aportación que quieran hacer. No, maestra, ninguna. Ok, entonces nada más sí les pido de favor, para la próxima, no han terminado, ¿verdad? No, No, profesora. No, todavía no. Ok, entonces, por favor, para la siguiente clase, que es el día miércoles, luego, por favor, en cuanto les mande la liga, prepárense o antes de la clase para que iniciemos con ustedes. Lo más que puedo hacer es pasar lista al inicio y luego inician ustedes. No se queden a que yo lo diga. Ustedes ya saben en qué se quedaron para que no perdamos tiempo porque hay más equipos que todavía faltan por exponer, ¿ok? Muchas gracias, muchachos, que tengan excelente día. Igualmente. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias, profesor. Hasta luego.